han dado cuenta que sanarse es de exclusiva responsabilidad de uno mismo? Por eso Sáname es una invitación a darse esa orden interna de sanarse uno mismo, y nada mejor que empezar por casa. Y hoy día les voy a entregar un programa bien personal, no solo por el tema que vamos a tocar. Estamos de nuevo con Verónica Álvarez de Salud Pélvica Osorno. Bienvenida. Muchas gracias. A Sáname. Y la Vero está acá por una razón bien especial. Yo la quise volver a invitar porque dentro de los entrevistados que hemos tenido en Sáname, la Vero ha sido mi terapeuta. Ya llevamos un mes y una semana. Dentro de mi incapacidad de tener una rutina que es parte del tratamiento, en el fondo, de en realidad como reforzar cualquier sistema muscular o reactivar cualquier parte del cuerpo. Entonces quería contarles un poco cómo ha sido mi experiencia creo que siempre he sido una buscadora de cómo sanarme. Y como dice Shrek en la película, uno es como una cebolla, vas sacando capita, capita, y cada vez vas encontrando algo en lo que trabajar. Bueno, yo, gracias a la Vero, encontré que tenía mucho que hacer en mi suelo pélvico. Así que me fui con depresión después del diagnóstico. Pero principalmente el suelo pélvico, y sobre todo para una mujer, creo que tiene mucho que ver con la autoestima. La autoestima es algo que yo en particular vengo trabajando más o menos 5 años. Y aprender a enamorarse de uno mismo es un trabajo bien intenso, porque uno siempre anda buscando como en las relaciones de pareja, en los hijos, en los padres, en la familia. Y de ahí yo creo que el suelo pélvico tiene mucho que decir, ¿o no? Claramente. Bienvenida, Vero, después de muchas toda gracias. No te preocupes, muchas gracias por invitarme nuevamente al programa. Y claro, como tú dices, en el fondo, el suelo pélvico como interiorizarse en el viaje del tratamiento de suelo pélvico parte por la autoestima. Uno busca mucho radicar su autoestima como en la gente, en lo que dice la gente, en lo que incluso uno piensa de uno mismo, pero en realidad tiene que enfocarse como en el interior, como en lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Y claro, uno de los motivos principales para el tratamiento en el fondo es la autoestima y el amor propio, porque si no te quieres a ti misma es como un poco complicado, la verdad, encontrar como el momento para hacerlo. Sí, es verdad. Sí, porque en verdad, sí, pues, lo que dices tú es súper cierto, darse tiempos para uno. Y eso tiene que ver mucho con la disciplina, con la alimentación, con el deporte. Y el suelo pélvico es un trabajo que requiere de mucha constancia, o sea, la recuperación del suelo pélvico y de mucha autoobservación. Y es increíble como a veces cosas que uno va postergando son súper importantes en otros aspectos que quieres solucionar y van de la mano. O sea, yo jamás se me habría ocurrido pensar, y mira que yo me he hecho harta terapia, que he buscado muchas cosas, que en el fondo mi viaje hacia mi amor propio, primero que nada, iba a empezar por dedicarme tiempo a hacer deporte. Claro. Y bueno, esto del suelo pélvico también es bien deportivo. Por supuesto. Estamos hablando de músculos principalmente. Exactamente. Y de, además, nuestra capacidad de disociar movimientos. Sí, entonces, que es bien difícil, ¿no? Es bien difícil, yo se lo puedo decir así como por experiencia propia. Y esto es como lo que es el twerk, el twerking, que es un tipo de baile que te ayuda como a disociar el movimiento de las caderas de ciertos músculos, pero a nivel pélvico, y es además también algo muy íntimo, porque está relacionado con la vejiga, con la vulva. Y me gustaría que cuentes un poco y que muestres también, aquí trajiste todo. Ahora sí vine preparada. Todas las herramientas, porque además esto es un súper gimnasio del suelo pélvico, lo que tenemos contigo. Cuéntanos un poco cómo lo trabajas tú. Y para que vamos a ir viendo también como cada uno de los, yo le dije juguetes, pero herramientas terapéuticas. Pero puede ser, claro, es como, en el fondo es aquí para trabajar toda la musculatura, que no es fácil. Efectivamente.
Y además también otro tipo de disfunciones que me sorprendiste, porque estamos trabajando con lo que es el TENS, que en el fondo ahí tenemos estimulación eléctrica también para ciertos músculos. Entonces, te tinca que empecemos como contando un poco ahí como visualmente, gracias a todo tu desplante de hoy día, un poco cómo es el suelo pélvico, la vejiga y la fisiología en el fondo de lo que vamos a trabajar. Súper. Sí, bueno, empecemos con un repasito de lo que era el suelo pélvico finalmente, porque, bueno, como dice bien la Cristi, aprendió muy bien, buena alumna. El suelo pélvico es un conjunto de músculos, ligamentos, tendones y miofascias también, que en el fondo nos cierran la pelvis por abajo, como todas las mujeres. Esta es una pelvis de mujer, ¿ya? Cadera. Sí, porque la de los hombres es más ancha, perdón, más estrecha. Es como una copa, viste que uno tiende a pensar que podría ser así en el fondo. Como para un tema visual, claro. Pélvico para un tema visual. Como para visualizar que es como un reservorio, sí, como un reservorio de órganos, se termina visualizando de esta forma, pero como habíamos conversado, ¿cierto? Cuando está tónico, la verdad es que es así, es un buen soporte. Y como ustedes pueden ver por acá, por la parte de abajo nos cierra completamente de manera bien como rodeando como todos los orificios que nosotros tenemos como mujer. Y como pueden ver también tenemos acá una capa superficial que tiene compromiso totalmente con la zona del clítoris, la zona de la vagina y también la zona del ano. Y como pueden ver por esta parte de acá, como habíamos conversado sobre las funciones del suelo pélvico, ¿no es cierto? Sostiene nuestros órganos pélvicos. Vejiga, para que vean que por qué tanto compromiso con la vejiga, útero, vagina y por acá tenemos el recto. Esa es la forma del útero, mira que sí. Es como una, ¿cómo se llaman esas? Una mantarraya. Sí, es cierto. Para que todas entren como de manera súper complementaria y uniforme. Y como pueden ver por dentro, tiene otra capa. Y esto es lo que hablábamos de la capa superficial y de la capa profunda del suelo pélvico. ¿Y por qué podemos trabajarlo? Simplemente porque es musculatura y por eso es entrenable. Y por eso hacemos un programa personalizado de ejercicios del suelo pélvico dependiendo de obviamente de cada disfunción de la mujer. Perfecto. Vejiga, útero, claro. Y recto. Recto llano, obviamente. Vejiga, vagina, útero, trompas de falopio, obviamente. Y acá tenemos el recto. La vejiga y el útero, sobre todo, ¿lo podemos trabajar con electroestimulación? En ese caso lo que abordamos contigo, por ejemplo, es el tema de la urgencia miccional, tratar como de resetear un poco la vejiga directamente. Estamos trabajando con la vejiga. Es como reprogramación neurolingüística, algo pero así, con electricidad, así, aprende. Sí, es una neuromodulación del tibial posterior, se llama. Que en el fondo lo trabajamos con el TENS y con los electrodos que se ponen en la pierna. Y eso como lo extraño. Como sí, que quedaste muy sorprendida cuando te dije en la pierna. ¿Y por qué en la pierna? No, y se lo contaba a mucha gente. ¿Sí? Así como, y me quedan mirando así como... ¿Y por qué en la pierna? ¿Estarás diciendo la verdad? Vero lo dijo, así que... Sí, principalmente porque en la pierna, porque bueno, ahí tenemos el tibial posterior en el fondo, que ese nervio es mixto, es sensitivo también motor y sale de la misma raíz nerviosa, ¿no es cierto? Por acá vamos a aprovechar la pelvis. Sale de la misma raíz nerviosa, acá, por la parte de la columna, que termina inervando en el fondo la vejiga. Entonces tratamos de estimular la vejiga a través del mismo nervio o a través de la misma raíz nerviosa que tiene el tibial posterior y el nervio que inerva la vejiga, para estimular el detrusor, que es como pueden ver, la vejiga está rodeada por músculo. Entonces por eso igual podemos modularla y eso se llama neuromodulación. ¿Y el útero también lo puedes trabajar de esa manera? Es que nosotros no trabajamos, lo que trabajo yo es vagina, útero no. No intervengo útero. Perfecto, ya. Sí. Ya. Y en ese caso, dependiendo de la patología que tengamos, es el instrumento que vamos a utilizar. Bajar acá los órganos. Exacto. Sí, bueno, tú tienes aquí varias cositas que nos puedes mostrar. Yo creo que una de las cosas más que a mí en lo personal más me ha costado es también, y que al mismo tiempo ha sido un regalo, es darme el tiempo y el espacio para trabajar
en el fondo mi suelo pélvico, que es como mi momento del día. Para ti. Pero como ya llevo varios años trabajando el tema del amor propio, ya tengo varias horas al día que son como... muy bien. como mis horas. Para trabajar. Entonces esta fue como un tiempo extra. Y claro, yo me pongo mis TENS y es como mi media hora al día donde nadie me puede interrumpir, ¿cachai? Por nada en el mundo. Así como que y es increíble como esos pequeños momentos te dan como mucha liberación de estrés, son varias las cositas ahí que también se trabajan a nivel emocional. Que yo creo que me gustaría que tú cuentes también un poco antes de entrar en ver los instrumentos que tenemos para trabajar la musculatura. Sí. Porque tú también tienes una actitud como terapéutica de acompañar a tus pacientes, y estás súper clara de que esto tiene que ver mucho también con la vulnerabilidad. También me imagino que hay temas de abuso que son delicados, o temas ahí de bloqueos sexuales que tienen que ver cómo disfrutamos la vida. Hay harto de eso, me imagino, en tu consulta. ¿Qué podrías decir tú de una persona que llega a lo mejor con un suelo pélvico débil y sale con un suelo pélvico fortalecido en cuanto a a este lado B de lo que tú haces? Sí. Bueno, cuando regularmente comenzamos los tratamientos, la paciente se siente bastante vulnerable. Obviamente por el contexto de su vida, digamos, en general, y muchas veces también por lo que le ha robado la disfunción. Es como eso, es como las experiencias o momentos que le ha robado la disfunción desde una incontinencia urinaria. El hecho de que, por ejemplo, estar en una reunión familiar y tener que ir al baño cada, no sé, media hora, 15 minutos, y escuchar algo tan sencillo como esto, escuchar dentro del baño cómo se están riendo afuera y tú te perdiste, por ejemplo, ese chiste. Eso es como una sumatoria de situaciones que te van desgastando en el tiempo. A lo mejor es algo súper básico, hasta algo súper sumamente profundo, como es el tener infertilidad, por ejemplo, por un vaginismo. Y es algo que es totalmente tratable. Entonces te puede robar desde algo tan básico hasta algo tan profundo. Y aunque sea básico o pequeño, va sumando y eso te va deteriorando tu autoestima, va deteriorando tu amor propio, y finalmente como que enfocas tu vida en la disfunción, y la disfunción te maneja a ti. Tú no manejas tu vida. Toda la vida vives como pensando ya en los baños, o pensando ya tengo que ir solamente una hora porque ya me van a dar ganas de ir al baño desesperante, tengo que volverme a mi casa. O como que te fijas como que toda finalmente tu vida como se rodea. O a lo mejor lo que le pasa a muchas mujeres que son estíticas o tienen estreñimiento, que no sé cuál es la palabra adecuada. Sí, estreñimiento. O constipación. También, pues, o sea, como también es un tema... Exacto, van a la playa, por ejemplo, y la guatita se empieza a inflamar. Y empiezan con vergüenza o claro, como tú dices, te termina afectando. Cada disfunción termina afectando de manera directamente al amor propio, sí, o la autoestima. Sí. Qué importante es como, en el fondo, darse cuenta de que depende de uno y de nadie más hacer ese cambio, y a veces uno prefiere vivir incómodo que cambiar. Que enfrentarlo. Es súper fuerte el tema, pero no, es como que a veces estamos tan dormidos en la vida que ni siquiera nos damos cuenta que es un problema. Claro, de que como está que lo mal. acomodamos y seguimos viviendo, y como dices tú, así como arreglándonos como los tiempos para ir al baño, o escuchando las risas desde el baño, y así con un montón de cosas en la vida. Entonces, qué importante es como lo primero que hay que hacer para sanarse es querer. Tomar el control. Sí. O sea, como dejar de ser una víctima y decir, puedo hacer algo en esto y mi vida puede ser mucho mejor en el fondo. Claro, sí, de todas maneras. Es como tú dices, una decisión, primero. Pero igual tiene que ver con algo de la información, porque muchas pacientes no saben y no tienen ni siquiera idea de que esto tiene tratamiento, o de que esto no es normal, porque es culturalmente aceptado. Por ejemplo, el hecho de, incluso la frase de, uy, se hace pipí uno de la risa, o me dice pipí de la risa.
es una frase como muy popular, que por eso la gente tiende a normalizar el tema de la pérdida de orina, por ejemplo. O entre amigas se ríen porque después de tener la guagüita se le escapa el pipí. ¿Te fijas? Entonces de repente es como por la cultura o la falta de información también que no toman la decisión de un tratamiento porque a veces tampoco saben que existe. Sí, po. ¿Te fijas? No, y es sorprendente. O sea, a mí me sorprendiste en el fondo, con todo lo que se mueve también a nivel energético cuando empezamos a trabajar nuestro suelo pélvico. O sea, es como enfrentar también cosas y temas que a lo mejor uno no quiere enfrentar o que lo metes debajo de la alfombra y sigues adelante. Es bien potente, es bien especial y hay que ser disciplinado, pero yo me he portado más o menos mal. Soy de esas pacientes que les haces TikTok para decir lo que no hacen. No soy obediente, pero incluso así, a pesar de que a lo mejor uno no se lo tome con la rigurosidad, yo creo que el hecho de también enfrentar ese tema de decir, oye, ¿sabes qué? Tienes que ser más disciplinado para solucionar tus temas. También te está mostrando algo. Claro. Que es bonito en el trabajo que haces, Vero. Y me encanta cómo lo enfrentas tú, porque además tú eres de las que estás con tus pacientes, pues. Sí. Y vas en el fondo, así que también hay un tema ahí como de con la edad, creo yo. Que como que está ese mito de que te va a pasar lo de la incontinencia, pero cuando ya seas mayor, cuando ya hayas tenido hijos, y no necesariamente puedes tener un problema en el suelo pélvico antes, incluso a los 15 años, ¿cierto? Exactamente, no, y de los niños. Desde la infancia ya hay problemas urinarios a veces, sí. Llegan pacientitas donde mí que, por ejemplo, estaban saltando en la cama elástica y se dieron cuenta que su hijita perdía pipí, por ejemplo, por estar saltando. Y desde ahí ya se trabaja el suelo pélvico, desde los pequeños. Entonces, no. Obviamente, con el avance de la edad, obviamente hay un desgaste mayor y por lo tanto hay mayor todo se cae, gravedad, gravedad de la disfunción, pero porque vienen arrastrando la disfunción por 20 años, 30 años. Por eso se agrava la disfunción y es más grave y se acentúa más y se nota más. Pero en realidad los músculos ya no tienen la misma, como el mismo tono que a los 20, estamos súper claros. O sea, como que la piel tampoco tiene el mismo colágeno ni resistencia, entonces como que con mayor razón se notan a lo mejor eso. Qué interesante poder trabajarlo desde temprana edad, porque yo creo que uno lo aprende más fácil, ¿o no? Sí, los niños son secos. Sí, son secos porque finalmente cuando uno es más grande es más difícil cambiar los hábitos, por ejemplo, y ser constante, hacerse un hábito, porque acá los ejercicios, tú sabes, son todos los días. Sí. ¿Ya? Y 2 veces al día. Entonces, Entonces es como ir al gimnasio, como tú comentabas, es como ir al gimnasio, sí, porque son musculatura y la musculatura se entrena. Y obviamente es personalizado porque dependiendo de la fuerza muscular que tú tengas, la resistencia que tú tengas, la potencia que tengan tus músculos, específicamente de tu suelo pélvico, yo te doy esa guía para ti. Y además poder mover ese músculo en particular, yo creo que es lo que más cuesta. Sí, lo primero que trabajamos, por reconocer dónde, cómo es el movimiento. Hay 2 tipos de movimiento, tú ya conoces. Sí. Son 2 tipos distintos y hay que aprender a disociarlos. Y a veces apretamos otra musculatura, la guatita, los aductores, glúteos. Sí. Entonces hay como que separar porque finalmente hay que entrenar específicamente la musculatura del suelo pélvico. Obviamente el tema, por ejemplo, del abdomen, los rectos, abdominales o los transversos se trabajan de otra manera. ¿Cierto? Pero también influyen. Pero también influyen, sí. Porque somos un ente completo, un ser compacto. Entonces, tenemos que trabajarlo como de varias aristas. Inclusive tú sabes que se va como saliendo el tema psicológico, un poco como que van saliendo distintas, como tú dices, como capas de trabajo y ellas mismas se van dando cuenta de cómo van evolucionando. A nivel emocional es bien fuerte como la experiencia de trabajar el suelo pélvico. Y darse cuenta que a veces nos falta todavía fortalecernos mucho más en nosotras mismas, querernos más, aceptarnos más. Claro. Y no significa ser perfecto, sino que como que aceptar
aceptarte tal cual eres, pero trabajando en el fondo, no sé, por ejemplo, una urgencia miccional. ¿Cómo estoy? Muy bien, está quedando seca. Me encanta. Oye, y lo mejor es que además uno lo puede entrenar y hacerlo súper entretenido. Hay un montón de herramientas que ahora es mucho más fácil porque podemos trabajar con electricidad, hay pesas, hay biofeedback, hay muchas cosas y de hoy día nos vas a mostrar todos. Sí. Lo que alcancemos. Lo que alcancemos. Ya, sí, empecemos. Empecemos entonces, este en el fondo es como el gimnasio del suelo pélvico. Claro, se podría decir. Igual dependiendo de la disfunción que tengamos, se ocupa una u otra herramienta. Ya no todas las herramientas se ocupan para la persona X o para el otro paciente, no. Dependiendo de la disfunción que tengamos. En primera instancia voy a mostrar acá las bolitas chinas, porque es como lo primero que deberíamos utilizar. Depende igual. Porque... ¿Tú conoces los huevos de... ¿Los huevos de jade? Sí. Sí, es lo mismo de que jade, es de cuarzo, de... Sí, es parecido a las pesitas vaginales que le vamos a mostrar después, se parece. Primero que vamos a mostrar son las bolitas chinas, que son popularmente conocidas por... Se venden en los sombras de Grey. En las sombras de Grey lo ocupan, muy bien. Y se venden en los sex shops, no sé por qué. Pero, claro, porque dicen que es un juguete sexual, pero en realidad... No, se vende como para trabajar la musculatura y en el fondo apretar. Y lo venden ahí. El problema de esto es que no todas necesitan esto. Ese es el problema. Primero, si usted quiere ocupar una bolita china, tiene que ser evaluada por una kinesióloga de suelo pélvico para saber si lo necesita o no. Y para saber el peso, porque por ejemplo, específicamente estas bolitas, yo no las ocupo con todas mis pacientes porque son muy pesadas. Bueno, en el fondo el mecanismo de estas bolitas son dos bolitas porque son dos para ocupar todo el canal vaginal. Para eso son dos. ¿Por qué la tirita? Porque esto queda adentro, ¿no es cierto? Y esto queda afuera la tirita, ¿ya? Y dentro de esta bolita tenemos otra bolita que suena. Algunas dicen que vibra, pero en realidad no vibra, sino que la bolita pequeña de adentro choca con las paredes de la bolita más grande y hace como una especie de estimulación para que el tono vaginal o el tono del suelo pélvico, digamos, como que se active. Pero si usted se pone las bolitas chinas y no hace nada, ningún ejercicio de suelo pélvico, o algunas pasa que se las ponen en la mañana, se van a trabajar todo el día con las bolas chinas, vuelven y creen que con eso están trabajando el suelo pélvico. Es que en internet dice eso. Ya no. Las redes aguantan para todo. No, porque es como si yo tuviera una pesa de estas de gimnasio y la estuviera tocando todo el día. Ahí, estoy trabajando el músculo. ¿Te fijas? No estoy trabajando el músculo. Es lo mismo. Acá podemos tener una leve estimulación del tono. Es como la semicontracción básica que tiene el suelo pélvico para sostener las vísceras. ¿Ya? Pero no estamos fortaleciendo. En ningún caso se va a fortalecer. Perfecto. ¿En qué caso ocupas ese instrumento? Claro, por ejemplo, cuando cuesta mucho la propiocepción, que es el hecho de sentir dónde está mi suelo pélvico. Porque le da un input, ¿ya?, sensorial de dónde está y de que algo está ocupando el canal vaginal, siente un peso, siente como digamos, como que estás ocupando el canal vaginal. ¿Ya? Entonces sienten como mayor sensibilidad en esa zona, cuando cuesta. Para eso utilizo las bolitas chinas, para en primera instancia la propiocepción. O a veces cuando se van para los ejercicios, con los ejercicios para su casita, por ejemplo, de alta, porque estas son bastante pesadas. De hecho, no sale el peso. Porque obviamente los fabricantes no se cercioran con una especialista. Entonces, este peso, por ejemplo, para una persona que está empezando el entrenamiento de suelo pélvico es demasiado. ¿Te fijas? Esa es la diferencia. Pero yo creo que hay bolitas de Kegel o bolitas chinas más livianas. Chinos, y esas son las que deberían utilizar en primera instancia. Pero claro, qué bueno también saber que no es para todos. No es para todos. Que no sirve de nada ponérselas y irse a trabajar con las bolitas todo el día. Cosa que, ¿sabes que yo lo había leído? Yo lo había leído. Y... Es que en internet sale de todo, pero usted tiene que cerciorarse de información verdadera. Por eso es bueno asesorarse con especialistas, muy bien. Exactamente. Sí, por eso mismo hay que tener ojo y cuidado y, por ejemplo, ¿en qué ocasión no se ocuparía? Si usted, por ejemplo, tiene un dolor pélvico
Porque lo más probable, obviamente esto se evalúa, pero lo más probable es que su musculatura esté contracturada o con punto gatillo o está dolorosa, está contracturada. Entonces, si tú tienes una musculatura dolorosa o contracturada y además le pones peso, mal. Imagine nomás el resultado que va a tener. Así que por eso es importante asesorarse. Es verdad. Oye, y tenemos hartas más herramientas aquí para trabajar el suelo pélvico. Vamos a ir a un pequeño corte y vamos a seguir aquí con el Start Sex.